Hola hermanos, buenas otra vez aquí queriendo compartir algo de la palabra con ustedes, porque la verdad que en ningún momento nosotros nos olvidamos ni dejamos de pensar en vosotros y saber que estamos todos en esto de la cuarentena, ¿no? Quédate en casa. He estado pensando un poco en cuanto a lo que es lo que Dios pide de nosotros como iglesia, pero más como iglesia, como personas, como individuos. Estoy en el libro de Jueces, estamos nosotros compartiendo allí en la iglesia de habla inglesa, pero hablando del liderazgo espiritual, El libro de los jueces es eso, es un libro acerca de jueces, aunque tiene muchas partes, sincronizadas que merecen la pena, pero en este momento solo quiero recordar jueces. Son 12 jueces, 13 si cuentas a Samuel como juez, 14 si incluyes a uno que está al final del capítulo 3, que no tiene nombre, solo dice que libró a Israel y murió, pero Dios estuvo con él. Total que habían jueces, habían estos líderes. Ahora, quiero leeros algo del Nuevo Testamento. Al principio no parece que tenga nada que ver, pero a ver si en pocos minutos trato de unirlo. Está en el libro de los Hechos, 14. Libro de los Hechos, capítulo 14. Y voy a leerles del versículo 21 al 23. Y dice así: y después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. ¿A qué? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cuando nosotros pensamos en el concepto de liderazgo, tal vez una de las preguntas que siempre nos hacemos es: ¿de dónde saca Dios los líderes? ¿De dónde surgen? Cuando vemos el libro de Jueces, una de las cosas que nos da casi con claridad es que eran personas normales. Algunos ni siquiera querían ser jueces. Otros fueron escogidos desde el vientre de sus madres, pero no dotados de nada en especial, simplemente que eran personas normales, sobre quienes llegaba el Espíritu de Dios y les daba poder para servir. La idea es que el liderazgo espiritual al final es importante. Ese es el punto clave cuando se habla del concepto de jueces, ¿no? Es importante que hayan líderes espirituales y que no pensemos que estos líderes espirituales tienen que venir de tierras lejanas o tienen que ser personas dotadas con grandes formaciones teológicas no. Simplemente son personas que se han puesto a la disposición de Dios, que Dios viene, Él escoge y Él les da el poder de hacer el trabajo para lo cual Él ha escogido. Esto nos lleva a entender que se necesitan líderes por la simple razón que nosotros, como ovejas, tenemos esta mentalidad de rebaño. La oveja necesita al pastor, la oveja necesita el líder, la oveja necesita a quien seguir. Pero no nos veamos como iglesia solamente. Tu hogar es un rebaño. Las personas que tú tienes a tu alrededor son parte de un rebaño. Tu rebaño, tú puedes ser el líder espiritual en sus vidas. En este momento nos vemos muy reducidos a nuestro salir y entrar,
pero hablamos con el vecino a través de la ventana, nos asomamos por el muro, a través de la verja, y les saludamos y les preguntamos lo de siempre. Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo llevas la cuarentena y tal? Son personas que tienes a tu alcance. Ese es tu rebaño. Y ellos necesitan un líder, porque ¿sabes qué? Todo el mundo está preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Nunca hemos visto algo así, nunca hemos visto el mundo entero comenzar a ralentizar de esta manera por un virus. Tenemos, de hecho, ya esta mentalidad de rebaño. Y la Biblia nos habla de esta manera. En Isaías 53 nos dice a nosotros que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nos descarriamos como ovejas, porque pensamos y actuamos como que si fuésemos un rebaño. En el Nuevo Testamento Jesús lo usa de una forma positiva y dice así: mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz. Así que sabemos que existe este concepto, este lenguaje en la Biblia de rebaño, de oveja que sigue a su líder. El salmista nos dice que el Señor es nuestro pastor, ¿no? Y que Él nos guía a través de sendas de justicia. Jesús nos dice, por ejemplo, en Mateo, al final, que Él nos dice que Él ve a Jerusalén y cómo es que Él reduce su visión de Jerusalén. Nos ve como ovejas que están descarriadas sin pastor, ovejas sin pastor. Así que si Él nos ve así, seguro que ve así a todo aquel que en este momento no tiene alguien que le esté dando algo de entendimiento de lo que está pasando. Y nosotros no deberíamos de quedar callados, de ofrecer la esperanza de Cristo. ¿Cómo forma Dios a los líderes? ¿Cómo los forma? Ahora volvemos a ese pasaje que os leí en Hechos. Allí nos dice, el apóstol Pablo fue de ciudad en ciudad, ¿no? Y que les estaba enseñando, dice aquí, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, hay que entender el lenguaje bíblico. Pablo no está diciendo, porque contraería con todo lo otro que él nos ha dicho, de que, hay que sufrir para poder entrar en el reino, no, tú tienes que ganártelo. No, simplemente está diciendo que porque vivimos en un mundo caído, habrán momentos de dificultad. Todos que somos hijos de Dios, vamos a entrar en la presencia de Dios, en el reino de Dios, pero no sin haber pasado por tribulaciones. Pero hermano, a que nosotros las pasamos diferentes, ¿no? Porque nosotros tenemos la certeza de que sabemos no solo a dónde vamos, pero de quién vamos cogidos de la mano, de quién vamos de la mano. Entonces nosotros podemos compartir esta verdad con personas y ofrecerles la posibilidad de que conozcan al Señor Jesús como Salvador. Lo que estoy tratando de recordarnos, hermanos, es que debemos nosotros de prestarnos como líderes espirituales a aquellos que están a nuestro alrededor. Así que ¿de dónde saca Dios los líderes? Pues los saca de los hornos de la vida. Nos saca de los hornos de la vida, en los momentos más difíciles, en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad. Siempre los creyentes han sido los que han dado el paso adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto del propósito de Dios. Porque sabemos que hay un Dios en los cielos. Porque estamos seguros de que hay algo más
que lo que vemos aquí, que este mundo material, esta tierra que nosotros conocemos. Así que Dios va, Dios viene, Dios llega en estos momentos de horno, ¿no? En estos momentos, como dice aquí, de tribulaciones, y Él busca a sus líderes para que podamos hablarle a las ovejas que están descarriadas, perdidas, o las que no son todavía ovejas del rebaño de Dios. Ahora, preguntémonos por qué llegan estos momentos difíciles. En el libro de los jueces, los problemas venían porque todavía habían tribus cananeas en medio de ellos. Todavía habían tribus cananeas. Y la pregunta es, ¿por qué Dios dejó que las tribus cananeas siguieran ahí? Me gustaría que tú pararas ahora en este momento el vídeo y leas en tu Biblia, en Jueces capítulo 3, versículos del 1 al 4, y vas a ver la respuesta. O si quieres puedes leerlo en Jueces 2, versículos del 20 al 23. Y vas a llegar a esta conclusión, que Dios dejó a las tribus cananeas allí con un propósito, para probar a Israel y para que Israel aprendiese guerra, que al hacer guerra aprendiesen guerra. Así que nosotros tenemos que entender que cuando estamos en medio de estas dificultades, estamos aquí porque estamos pasando por una prueba. Es decir, es como tomar un examen, se nos está examinando. Y todo lo que has aprendido, ¿qué haces con él? Todo lo que te han enseñado, todo lo que has oído en los sermones, todo lo que has leído en la Biblia, todos los estudios que has hecho, ¿qué haces con ellos? Este es el momento, hermano. Este es el momento de sacarlo todo y compartirlo con personas que están desesperadas. Tenemos que pasar esa... ¿Y cómo? ¿Cómo estás pasando tú este tiempo de examen personal de parte de Dios? Y la segunda cosa que Dios hace con las tribus cananeas es que les enseña guerra. ¿Cómo? Haciendo guerra. Esto es un momento de guerra, hermano, porque no luchamos contra sangre y carne, ¿no? Hemos dicho, luchamos contra aquello que es espiritual. No, y vuelvo y digo, no sé de dónde salió este virus. Las redes sociales están llenas de información, de noticias, pero hermano, aquí está el punto, no importa. ¿Qué importa de dónde vino? En este momento lo que hay que hacer es luchar contra él. Porque Dios quiere que busquemos vida. Así que no te preocupes de dónde vino. Hagamos guerra. Hagamos guerra por nuestros vecinos. Hagamos guerra por las personas que no conocen a Cristo. Hagamos guerra por aquellos que están entenebrecidos. Luchemos a favor de ellos. ¿Estamos orando? Estamos orando por aquellas personas que están a nuestro alrededor, por nuestras familias. Estamos orando por aquellas personas que no conocen a Cristo y están preocupadas, en temor a razón de todo esto. Porque Dios nos ha dado a nosotros misericordia, nos ha mostrado misericordia. Oremos para que Dios muestre misericordia hacia ellos. Oremos para que Dios perdone los pecados de nuestra sociedad. Hemos hecho dioses de tantas cosas y tal vez en otra ocasión podemos hacer algo de esto, pero cómo Dios ha ido quitando los dioses, ¿no? Los dioses del deporte, los dioses de la música, los dioses de la economía, los dioses del ocio, y nos los ha quitado para que nos veamos desnudos. Y nosotros que tenemos al Dios creador del cielo y la tierra, podemos venir y hablarle a las personas y decir, hay otro Dios, uno que murió por ti en la cruz. Así que nosotros estamos para hacer guerra, hemos de aprender a hacer guerra a razón de todo esto. Debemos llorar por la protección para nuestras vidas, nuestros seres queridos. Debemos llorar por aquellos que están luchando allá afuera a favor nuestro, en los hospitales, la policía, los que están haciendo esas labores de repartimiento para que al menos nuestro suministro continúe. Nosotros debemos de estar orando y luchando a favor de ellos.
Debemos de estar dispuestos a ser los líderes que Dios está buscando. Líderes que están dispuestos a servir. Porque en medio de la dificultad de la vida, Dios encontrará los líderes que Él necesita. Y tú puedes ser uno. Tú puedes ser ese líder. Porque somos personas normales y corrientes. Esos eran los jueces del libro de Jueces. Así que levantémonos nosotros como líderes y ofrezcámonos a Dios como líder para servir, para ser sus bocas, sus manos, para ser sus ojos, para comunicar esperanza a un mundo que en este momento está buscando desesperadamente. Prestémonos nosotros a ser esa clase de cristiano, porque Dios no usa a los cristianos perezosos, Dios no usa a los flojos, Él usa al valiente, al que dice, yo no soy nadie, pero heme aquí, Señor. Yo no sé nada, pero heme aquí, Señor. Yo no tengo educación, pero heme aquí, Señor. Yo estoy aislado, pero heme aquí, Señor. Y Él ya se preocupará de cómo es que Él te va a usar a ti. Porque tú no sabes, iglesia, tú no sabes si Dios te está llamando a un liderazgo que nunca has ejercido, pero te está llamando para esta hora, para una hora como esta. Nosotros hemos sido llamados. Así que levantémonos y ofrezcámonos a Dios para ser los líderes que este mundo necesita, que tu vecino necesita, que la vecina del piso de arriba necesita, la vecina de la casa de al lado necesita. Porque no tienen respuestas y están buscando respuestas. Así que seamos útiles en las manos de Dios y que a través de esta tribulación nosotros podamos brillar como líderes espirituales de Dios. Levantémonos, iglesia, levantémonos. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por tu palabra. Señor, siempre pedimos lo mismo, úsala. Padre, para que nos hable, para que nos dirija y para que nos muestre, Señor, en qué dirección es que hemos de ir. Padre, que estos momentos no nos hagan a nosotros débiles, ni que nos hagan a nosotros incapaces de entender la situación en la que vivimos. Al contrario, que la entendamos muy bien y nos levantemos a hacerle frente, a hacer guerra, Señor, en estos momentos que es tan necesario. Así que, Padre, examínanos y enséñanos. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos.